Saludando a todo el que nos ve en el día de hoy, señores. Una vez más en esta su entrega, desatando, descodificando códigos, descodificando verdades, aquí en conjunto con nuestro hermano pastor Andrés Barceló Fernández. Y simplemente volvimos para acá porque el público lo pidió. Así es. Shalom, 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 el público lo pidió y nos dijeron que nos quedamos cortos la otra vez. No, el público dijo que el público pidió que se le añadiera más contenido. Más. Ellos quieren saber más, quieren descubrir más secreto de la unidad. Secreto de la unidad, señores, el secreto de la unidad. Seguimos avanzando, seguimos tocando varios puntos que tienen que ver con este misterio, con esta temática que de alguna manera es algo que se está viviendo muy profundamente en la iglesia del día de hoy. Bueno, así inicia los secretos de la unidad. Vamos a la Biblia y vamos a entender a la luz de las Escrituras. En la primera parte pudimos descodificar algunas verdades que hay en los secretos de la unidad. Así es. Invitamos a nuestros seguidores, a nuestros amigos que nos visualizan, a nuestros redes videntes, internautas del mundo, que comenten, que escriban, que nos dejen los comentarios. Si quieren una tercera parte, si quieren que continuemos con este tema, o si tienen algún tema o alguna pregunta con respecto a los secretos de la unidad, o si quieren que lleguemos a debatir algún tema con respecto a lo que es la unidad o cualquier otro tema en la Biblia, lo vamos a hacer. Así es. Entonces, pues como puntualmente nosotros siempre vamos a ver la luz de la palabra para desatar estas verdades, el secreto de la unidad. Vamos a ver qué pasaba con la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, o como nos dicen Hechos, la vida de los primeros cristianos. Si nosotros visitamos específicamente Hechos capítulo 2, versículo 44, oiga bien, Hechos 2:44, oiga qué dice, oiga esta palabra. Vamos a ver. Yo creo que en el libro de los Hechos vamos a tener que descodificar algunos capítulos, porque esta palabra de la unidad o la simiente de lo que es la primera iglesia, la iglesia primitiva, está muy ligado con lo que es la unidad. Y desde el libro de los Hechos podemos encontrar muchas historias, podemos encontrar muchas informaciones acerca de la primera iglesia y acerca de este maravilloso tema, el secreto de la unidad. Secreto de la unidad. Vamos a escuchar, vamos a ver en el día de hoy entonces Hechos capítulo 2, versículo 44 en adelante. Dice así, leemos en el nombre de Jesús, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, oiga bien, y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga eso, Barceló. Ahí hay una palabra que son totalmente claves, que permanecían en unidad. Eran un solo hombre. Pero oiga algo que me gustó ahí, Barceló, que aquí es que vamos a entrar a desatar esos códigos. ¿Qué me gustó de esta parte? Ver algo. ¿Cómo es posible que en el día de hoy hay tanta gente con escasez dentro de la iglesia y hay muchos hermanos que tienen muchas cosas que dar? Y sin embargo, la iglesia de aquel entonces, del primer siglo, dice la Biblia, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos vendían sus bienes y los repartían entre ellos hasta que todos tuvieran lo mismo en común. ¿Qué está pasando entonces con la iglesia? Repartían de manera equitativa. Según la necesidad de cada quien. Oiga bien. Es que por ahí dicen que la visión va a unir siempre. La visión une, pero la ambición divide. Así es. Porque la ambición rompe el saco y divide. De todo aquel que tiene una visión de unir, siempre que salen
de esta visión de unificación y entra a la ambición. Dios mío, no lo quiero decir, Así es. Sí. pero es la realidad que estamos viviendo. Este ego, este renombre, esta necesidad, esta hambre de ser yo, de ser el centro, esa necesidad de ser reconocido, de estar en los primeros lugares, es lo que está acabando con nosotros. Así es. Fíjate que Jesús consideró a un hombre, dijo, entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Yohanan en hebreo. Le dice él, llega un momento cuando Yeshua comienza su ministerio, él le dice a sus discípulos que se le acercan a Juan y le dicen, pero este hombre está iniciando ahora y ahora él tiene más discípulos que tú. Claro. Juan le contestó algo fundamental a los discípulos. Le dijo, tranquilo, es necesario que yo mengüe, sí, pero que él crezca. Así es. El grave problema es pasar la antorcha. El grave problema de hoy en día es reconocer al que está en un escalón, quizá en el organigrama del liderazgo, porque nadie es más que nadie, pero en el organigrama del liderazgo siempre tiene que haber alguien que esté en un nivel para poder guiar. El grave problema es reconocer la unción de Dios sobre este. Siempre nos convertimos en un Saúl persiguiendo a un David. Así es. Cuando Dios no está haciendo así, Dios no está buscando por renombre, ni por estatura, ni por carácter. Dios está buscando porque el que no importa en el escalón donde te encuentra, Dios lo que está buscando a un hombre y a una mujer que tenga un corazón conforme a la voluntad de Él. Así es, así es. Si Dios tiene que sacarlo del anonimato, si Dios tiene que sacarlo de entre las ovejas y derramar un cuerno de aceite sobre su cabeza, Dios lo va a hacer, porque Dios no es aquel que anda buscando el más robusto entre 7 o 8 hermanos. Sí. Dios no es aquel que va a elegir porque el pueblo lo ve de estatura y esto y grande. No, Dios va siempre a elegir a alguien que está dispuesto a caminar en la unidad de su palabra. Así es. A caminar conforme a sus estatutos, conforme a su precepto, conforme a su Torah. Amén. O mandamiento o leyes. Sí. Siempre Dios va a permitir que sea de esta manera. Fíjese, algo que me llama también la atención es la parte cuando leíste, es la parte donde dice, como ellos permanecían en unidad, siempre Dios añadía lo que han de ser salvos. Lo que habían de ser salvos, así es. Muchas veces hacemos campaña, muchas veces salimos, muchas veces hablamos, muchas veces hacemos cuantas cosas, células, y no se están añadiendo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde radica la situación? ¿Por qué es que no se está viendo lo que la palabra de Dios promete? Así es. Lo que el libro de los Hechos está modelando en estos capítulos. Porque no estamos siguiendo los caminos, no estamos caminando por la vereda que caminó la iglesia primitiva. Y hay que ver algo entonces. En esos tiempos, la iglesia estaba más unida, aparte de que estaba más unida, estaba unida no solamente en un estatus físico. No era de que no, que nos compramos el uniforme tal y que nosotros nos vestimos igual, no. Que nos compramos la falda tal, no. Que nosotros no nos deslizamos, no era ese. Ay, Dios mío. El punto estaba en lo siguiente, fuerte, que aunque eran perseguidos, oiga bien, la primera iglesia era perseguida. Claro. Y aunque era perseguida, claro, ¿qué pasaba con ella? Claro. Estaba unida. Los registros bíblicos, de hecho, cuando estudiamos, por ejemplo, la historia de la iglesia, vamos a ver cómo diferentes hombres de la antigüedad, cuando menciono hombre, estoy mencionando las autoridades de aquel entonces que tenía potestad,
que tenía el dominio de los judíos, llámese los romanos, podemos ver diferentes gobernadores de ellos, podemos ver diferentes de ellos que se levantaron en contra de la iglesia, diferentes emperadores que se levantaron en contra y a perseguir a la iglesia. Así es. Fíjese que llamarse cristiano, esto surgió mucho más tarde, siglos más tarde. ¿No? Y recuerde qué pasaba, que antes de que le llamaran cristiano, ¿cómo le era que le decían, Marcelo? Los del camino. O sea, y se le decía de forma burlona, en pocas palabras, como que decían, wow, esa gente que cree en un tal Jesús que resucitó. Y aun cuando lo criticaban, y aun cuando lo perseguían y lo murmuraban, porque seguían a Jesús desde lo más profundo de su corazón, aún así, ellos no dejaban de estar unánimes. ¿Cómo es posible que usted me dice a mí que yo estoy en Santiago, usted está en San Juan y todos estamos así como que dispersos porque nos están persiguiendo? Y entonces tú me dices a mí que aún así estamos unidos. No estamos unidos. De hecho, mencionaste una palabra que me llamó la atención. Sí. El comprarse una vez al año un uniforme, todo con camisa morada, roja, azul, blanca, no importa el color, todo con pantalón negro, verde, chocolate, no sé, no importa el color, uniformarse y poner un tema, un eslogan grande y durar una semana quizás haciendo liturgia. Esto no determina que la iglesia está caminando en unidad. Así es. Unidad es levantarse cada mañana y caminar conforme a los estatutos establecidos. Pero ¿cómo tú me dices a mí que tú estás en unidad si a ti no te preocupa la necesidad de tu hermano? Que es un punto fundamental. Ese es uno de los puntos fundamentales, quien Hechos lo dice, o sea, que se verificaba la necesidad. Había unos diáconos que estaban ahí, verificaban cuáles eran de los ancianos, de las personas huérfanas que necesitaban alimento, que necesitaban dónde vivir, dónde estar. Pero hoy en día, ministro, habemos un hermano que venimos y nos damos cuenta que Barcelona ha comido en el día entero. Y lo que decimos, no, yo voy a orar para que el Señor te mande a alguien para acá. Y sin embargo, son gente que tienen el dinero, tienen la potestad de poder ayudarte con eso. Pero no, ellos dicen que no, que quieren que otra persona venga y te haga el milagro. Bien, vamos a orar por ti, pero vamos a orar por ti. Eso es ficticio. Claro. Hay que orar, pero hay que obrar. La fe Atención sin obra, aquí. La fe sin obra, ¿qué? Es muerta. Lo dijo Santiago. Atención aquí. Una cosa es orar y otra cosa es obrar. Así es. Y Dios nos está llamando a obrar junto con la oración. Así es. Ahorita decía que la visión va a unir siempre, pero la ambición va a romper el saco. Dividir. Cuando revisamos el tema de la ambición en la Biblia, vamos a ver que desde el principio, viene haciendo grandes daños. Claro. Porque ¿qué pasó entre Caín y Abel? Ambición. Uno terminó destruyendo al otro. Así es. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? Cuando le cuenta el sueño, entra la ambición a su vida. ¿Qué pasó? Comenzó la persecución. Pero nos vamos un poquito más lejos. ¿Qué pasó con Jesús y sus discípulos? ¿Quién fue que lo entregó? Su mismo círculo lo entregaron. Y específicamente por monedas. La ambición, ¿qué hace? Pero te ¿quién hace lo vender. entrega? La ambición te hace vender a tu hermano por 30 monedas de plata. Amado, quien lo vende es la persona encargada de la finanza. El hombre que está viendo lo que entra y lo que sale del ministerio. En otras palabras, estamos diciendo que la avaricia llenó su corazón y entonces comenzó a verse en lo que se vio en Hasatán, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 por ahí, que dice, y se halló en su corazón maldad e iniquidad. Entonces, cuando comienza a pasar esto, no importa si eres hermano, te voy a echar en una cisterna. No importa si eres hermano, te voy a hacer un daño. Claro. No importa lo que pase, porque que la ambición va a terminar derribando todo lo que tiene que ver con la visión. Oye bien, entonces, Marcelo, tú me estás queriendo decir a mí que una de las cosas que impiden la unidad, de la iglesia, es la ambición.
O sea, Terrible. entonces, Barceló, que si usted me invita a mí a predicar para su iglesia y usted no me habla de ofrenda, entonces yo no puedo ir para su iglesia. Hay problema. No, usted tiene que... Entonces, hay unos predicadores en estos días que ellos presentan su tarifa. Dicen, claro, si no hay tanto, mira, tiene que depositarme tanto adelante y después tanto después. Cuando lleguemos allá, después que se... Oye, si yo toco a la gente, son tantos. Si yo sudo, son tantos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, la ambición, la avaricia, está provocando que en nosotros no haya unidad. Está destruyendo. Y no es que no se le puede dar una ofrenda a un hermano que venga a predicar, claro que sí. Pero cuando ya cruzamos el límite y nos vamos a ese punto de la avaricia, entonces llegamos al punto de provocar desunión en el pueblo de Cristo. Pero algo más que me estaba llegando, un pajarito me sopló por ahí. ¿Y qué efecto está haciendo la mentira en la unidad de la iglesia de Cristo? Dañando, rompiendo, destruyendo y separando la iglesia. La iglesia está más dividida muchas veces que piezas de ajedrez en una mesa. Claro. Muchas veces estamos sonriendo. ¿Cómo es posible que muchas veces estamos en el mismo sector, en el mismo lugar y de cuando nos vemos, Dios te bendiga? Amén. Pero ese Dios te bendiga no es un Dios te bendiga que sale del corazón. No es un asunto donde vamos a sentarnos a planificar un evento impactante que impacte a toda la comunidad y que si se arrepiente 50 personas, 100 personas, que vaya 50 para tu iglesia, 60, no importa, es por amor a las almas, no por amor a que yo obtenga o acapare más que tú para mofarme, para decir mi iglesia más grande que... No, Señor, la iglesia debe de ser el centro de preocupación por aquellas almas que están sin refugio. Así es. Que están sin refugio. Fíjese, hay un gran secreto cuando estamos hablando de los secretos de la unidad. Me van a perdonar los antisemitistas, porque yo cuando estoy hablando casi siempre menciono la palabra hebrea o la cultura hebrea, porque entiendo que nuestra base cristiana está basado sobre una cultura, sobre un idioma, sobre un pueblo, y este pueblo es el pueblo judío. Así es. Entonces, siempre voy a tener que hablar del pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo que Dios llamó a través de Abraham. Y Dios le prometió a Abraham que de él haría una gran nación. Pero el mismo Dios le habló que en un determinado momento ellos entrarían en lo que es una esclavitud. Pero que él mismo tenía la destreza y el gran amor de sacarlo de esta esclavitud. Claro. Y fíjese, el pueblo mientras permanecía desunido, estaban en esclavitud. La misma Biblia dice que llegó un momento... Sí, claro, después de 400 años, quizá aproximadamente, el pueblo se unió, el pueblo comenzó a clamar, el pueblo comenzó a unirse y todo a una, a arrepentirse, a reconocer la grandeza de Dios. Y esta unión, este reconocimiento permitió que Dios con mano fuerte y brazos poderosos sacó a este pueblo de la esclavitud, abriendo un mar rojo y paseándolo por un desierto y llevarlo a una tierra prometida. Así es. Perdón. Pero este mismo pueblo, llega un momento que ellos se desunen, comienzan a caer en cosas que la Biblia prohíbe, que la Torá prohíbe. Ellos vuelven y caen en una desobediencia y Dios permite nuevamente que vengan pueblos enemigos y se lo lleven cautivo. Y fueron cautivos y fueron llevados a Babilonia, por ejemplo, en los años 586 aproximadamente, por Nabucodonosor. Y la Biblia habla, y la Biblia dice que ellos pasaron un promedio de 70 años en ese exilio. Llegó un momento en la que ellos comenzaron a reconocer. En el libro de Daniel podemos ver cuando Daniel comienza a orar. Daniel comienza a decirle al Señor: reconocemos que hemos pecado,
que hemos faltado, que hemos hecho cosas malas. Reconocemos que nuestra maldad ha subido a tu presencia, pero también tu palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, si nos unimos toda una y hacemos teshuva, como dicen en hebreo, que es equivalente a arrepentimiento, y arrepentimiento significa retorno. Sí. Si retornamos de nuestra manera de pensar, de vivir y de actuar, tú volverías a perdonarnos. Claro. La Biblia habla que cuando Dios vio esta unión en ellos, Dios permitió que Zorobabel, Dios permitió a cada uno de estos reyes como Artajerjes y un sinnúmero de reyes dar la orden para que ellos regresaran nuevamente a Jerusalén. O sea, ¿qué estamos diciendo con este recuento? Estamos diciendo que hay un gran secreto en la unidad. Cuando nos unimos, repetimos, la iglesia primitiva, la palabra de Dios dice que ellos se unían y oraban y cantaban alabanza. Y los que estaban presos, aún de la cárcel, se rompían las cadenas. Claro, porque la unidad de alguna manera produce liberación. O sea, y no solo eso, dice la Biblia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, oiga, 2 o 3 reunidos en mi nombre. O sea, ahí estoy yo para manifestar y bendecir. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué últimamente nuestras iglesias, nuestros cultos, últimamente no estamos viendo esa manifestación de Dios? Y no me refiero al que estemos brincando para allí y para acá. ¿Por qué hoy en día no se ve la liberación que se veía antes? ¿Por qué hoy en día no se ve la sanidad que se veía antes? No se ve la prosperidad espiritual que antes se veía. Porque hoy en día solamente nos congregamos, pero no estamos unidos. Desde esta plataforma, Descodificando Verdades, queremos hacer un gran llamado a la sociedad. Queremos hacerle un gran llamado a nuestros internautas del mundo, que regresemos a la unidad. Sí. Que regresemos, que podamos decir lo que Moisés le dijo al pueblo: Shema Yisra, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo traduzco al español: escucha. La palabra Shema es diferente a Chama, porque Chama dice oye, y cualquiera oye. Le está diciendo Moisés a este pueblo: escucha para que aprenda. Sí. Shema, le dice Shema Yisra, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así es. Nuestro llamado a la iglesia es: no tenemos 3, ni 4, ni 5 Dios. Tenemos un Dios, una salvación, una fe y un bautismo, es lo que dice la palabra de Dios. De manera que hacemos un llamado desde esta plataforma a las iglesias, a los hermanos, a los ministros, que volvamos a la unidad. Así es. Volvamos a vincularnos, volvamos, a darnos este calor humano que necesitamos. Hacer uno en el Señor. Así es. Como la iglesia primitiva que empezó, la primera, del primer siglo, dice que estaban todos unánimes. De hecho, cuando estaban en el aposento alto, para que llegara el Espíritu Santo, ¿cómo dice la Biblia que estaba? En el tiempo de Pentecostés, estaban todos como todos estaban juntos y unánimes para poder recibir el Espíritu Santo. O sea, vino el impacto del Espíritu Santo porque estaban juntos y unánimes. Si no hay unidad, si no estamos juntos, si no somos uno, si no tenemos el mismo pensamiento de búsqueda, pues al final de cuentas no va a haber una manifestación. Al final de cuentas puede haber mucho pataleo, pero poca presencia, poca esencia divina en una vida que transforme y trasciende los corazones. Así es. Estamos cansados de los pataleos, estamos cansados de las muchas cosas, estamos cansados de todo esto, y por eso es la necesidad de descodificar estas verdades. Nuestra verdad es que volvamos a la unidad. Volvemos, de todo corazón. Hay que volver. Vamos a volver. Vamos a amarnos.
vamos a abrazarnos de corazón, vamos a sostenernos, a soportarnos, a reconocernos como personas que somos. La palabra de Dios dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero que de ahí mismo, recuerde que ahorita leíamos que Efesios decía bien claro, que debemos de permanecer perdonándonos los unos a los otros, así como el Señor también nos perdonó a nosotros. Perdón. Y una de las cosas que está dividiendo este pueblo hoy en día es que no hay perdón. Sí. Me parece, la palabra de Dios dice, Yeshua le dice al pueblo en Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quisiera reunirlo? Claro. Mas no están dispuestos. No están dispuestos. No me volverán a ver hasta que digan, Baruch Haba Hashem Adonai. Bendito el Dios que viene. Bien. En el nombre de Jesús. Así es. Si estamos esperando este Padre de amor, ese Rey todopoderoso, entonces necesitamos volver a la unidad. Necesitamos entender que el dolor de mi hermano es mi dolor. El padecimiento, la persecución, la diferencia de mi hermano es mi diferencia. Como usted decía ahorita, la iglesia primitiva tenían que caminar en unidad porque había mucha persecución en el primer siglo. Se burlaban de ellos, le criticaban en cualquier lugar. Esos son los del camino, los llamados cristianos, los que siguen a alguien que prácticamente murió y que resucitó. Y aún así esa gente permanecían unánimes. Dice la Biblia que tenían todo en común. Pero todo ahora mismo, en este tiempo, en pleno siglo XXI, cada quien está jalando por su lado. Por su lado. Y cada no quien debe está ser jalando así. Como dicen por ahí, le dicen al otro, a tu diligencia. En eso es que está el asunto ahora mismo. Como dicen alguna gente por ahí, nada es tú para salir. Claro. Yo estoy afuera. Ya yo estoy en la orilla. No debe de ser así. Sin embargo, estamos llamados a estar unidos, a ayudar a aquellos que están más débiles y aquellos que se crean sabios y se crean fuertes, pues ayudar a aquellos que también se crean débiles. Bien, o sea, el caso es que estamos llamados a reforzar la unidad de nuestra iglesia. ¿Por qué nosotros estamos sacando este tema, secretos de la unidad? Es porque últimamente se ha visto tanto esta desunión que tenemos nosotros como pueblo de Cristo. Y Cristo no nos llamó a ser tres pueblos, la iglesia de fulano, la iglesia de fulano, la iglesia de fulanito, no. Nos llamó a ser una iglesia en Cristo Jesús. Es tanto que debemos de estar unidos. ¿Por qué si Barcelona va a hacer una campaña, yo como iglesia no puedo cerrar y apoyar la campaña de Barcelona? Debería de ser así. Porque yo no la puedo. Ah, no, esos son ustedes que están haciendo la campaña. Pero si al final después estamos haciendo la campaña para atraer. Oiga bien, si hoy en día las almas no están viniendo porque no hay unidad, porque dice la Biblia que mientras ellos permanecían unidos y el Señor todo, añadía lo que habían de ser salvos. Amén. O sea, que en donde hay una iglesia que no tiene unidad, no va a haber añadidura de personas que vayan a ser salvos. Cuando hablamos de unidad estamos hablando de victoria. Victoria, claro. El pueblo unido es el pueblo que jamás serán vencidos. El pueblo unido es el pueblo que vive en victoria. Internautas del mundo, le damos gracias al Señor por cada una de las personas que nos siguen a través de nuestra plataforma, por cada una de las personas que han entendido que hay necesidad de hablar de temas como este. Sí es. Queremos despedir diciéndote, escuche pueblo, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Uno solo. La iglesia del Cristo, Señor, la iglesia es una iglesia. Que se llame Princeja, se llama aquella, no, somos todos uno en el nombre del Señor. Y estamos llamados nosotros a descodificar esta verdad de que debemos de saber que el secreto de la unidad es que debemos de ser uno solo en Cristo y que Cristo es la cabeza. Dios le bendiga, Dios le guarde, Shalom Ubrahim. Así fue la segunda parte de Descodificando Verdades. Dios te bendiga y esto fue Secretos de la Unidad.